Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Rafael González, secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Buenos días, Laura. Buenos días, Domingo. Buenos días, Perso. Placer Buenos días, pueblo dominicano. Bueno, tenemos muchos temas de política más que de salud, así que empecemos por lo inmediato a propósito de que fue lanzada la aspiración de Gonzalo Castillo ayer, pero comentábamos un poco más temprano que nos llamó poderosamente la atención su ausencia en el acto. Bueno, y en su condición de médico, yo diría que usted tenía un paciente que no estaba. No, miren qué ocurre. Un grupo de compañeros con todo el derecho abrigamos la esperanza de que el PLD elija un candidato, porque el partido ya en las elecciones pasadas, si ustedes siguieron las elecciones, pues habían candidatos que estaban por encima de la marca. Pero ahora la marca, partido, está por encima de todos los candidatos. Es indudable que lo que hace que algunas figuras estén por encima del PLD en la oposición es exactamente que el PLD no haya marcado la ruta de una figura que el partido se coloque detrás de ella. Y eso se ha intentado hacer, y yo creo que ya estamos montados en el caballo que va a permitir eso, para el PLD competir como institución por la presidencia de la República con posibilidad de éxito en el 2028. Y yo creo que la salida del compañero Gonzalo Castillo, cuando se haga efectiva, pues va a traer como consecuencia que el partido se ponga en esa dirección cuando ya definitivamente esté elegido un candidato definitivo. Pero el PLD tiene la esperanza de que Gonzalo sea que lo saque del... Yo digo, el ingrediente de la salida de Gonzalo Castillo suma a un compañero con que el partido, no hay que dudar que se dinamizó con la intentona que hizo hace unos meses, pero también el PLD necesita tener un candidato, sea Gonzalo, sea cualquiera de los que están corriendo por la candidatura presidencial, pero lo necesita ahora. ¿Para qué? Para que la marca se fortalezca ya en base a una figura, como se han fortalecido otros partidos. Porque una de las debilidades que tiene el PLD ahora como organización tendiente a terciar de tú a tú una candidatura presidencial para el 2028 es que no tiene una figura visible en la cual todos nos pongamos detrás de ella para iniciar ese proceso. De todas formas, ese ingrediente, Gonzalo, dinamiza el partido porque se suma un equipo más que estaba esperando y eso va a hacer que el partido continúe su crecimiento como marca. Doctor, pero ¿no envía esto una mala señal a la sociedad del hecho de que se esté posibilitando que Gonzalo Castillo pueda ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana cuando él tiene un proceso pendiente en la justicia? ¿Qué esperanza tienen ustedes de que ese proceso no llegue a feliz término o llegue a feliz término como favorable a Gonzalo Castillo? Lo que pasa es que si usted revisa la judicialización de Gonzalo, a Gonzalo lo acusan de haber recibido dinero en su campaña de fondos malversados. Esa es la acusación que pesa contra Gonzalo Castillo. Ahora bien, si vemos, si nos vamos por ese sendero de moralidad que quisiésemos nosotros pensar. De moralidad no, de justicia. Bueno, porque realmente si nosotros vamos al fondo de lo que se está acusando a Gonzalo Castillo, que de haber recibido dinero de malversación, pero entonces, ¿dónde están los dineros que invirtió Gutiérrez? Que invirtió... ¿Por qué no judicializamos eso? Porque le voy a decir una cosa, que todo tiene que estar sujeto a la razón. Y cuando usted dice lo que quiere, necesariamente tiene que escuchar lo que no quiere. Pero en el caso de Gutiérrez se lo llevaron a Estados Unidos en extradición. Sí, pero el candidato
que recibió ese dinero está judicializado? Bueno, parecería. ¿Y por qué ustedes no se animan y judicializan esa parte también? Se querellan contra... Caminan un proceso le voy judicial. a decir una cosa para contestar esa pregunta. Ajá. Si usted pone los cerdos a votar, votan por el que los alimenta, sin importar quién lo sacrificó ayer, que es el mismo que lo alimenta. Bueno, pero... Igual que la oveja le teme mucho al lobo y al final el que la sacrifica es el pastor. Doctor, Pero explíqueme Entonces, cómo aplicamos esa sabiduría de granja a lo que está pasando en el PLD. no lo que está pasando en el PLD, es lo que está pasando en el país por la pregunta de Percio, Ajá. que me dice que por qué nosotros no iniciamos eso. Igual que usted ha visto cómo el Ministerio Público ha accionado con los casos que ocurren dentro de este gobierno. Pregúnteme a mí si el Ministerio Público accionó contra Bartolomé Pujols. bueno, Pregúnteme usted a mí si el Ministerio Público accionó contra lo que pasó de aquellos libros que se compraron en el ministerio con el primer ministro de este gobierno, si accionó contra eso, cuando el mismo ministro que entraba dijo que hubo una componenda para pagar cosas que el ministerio nunca ha recibido. La pregunta viene porque usted quiere comparar ambos escenarios y dice, bueno, si tengo un corrupto y aquí hay un corrupto, porque el mío no puede ser y este sí. Es decir, el gobierno ha judicializado un proceso contra Gonzalo. Y el Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿verdad? Bueno, porque se ha enviado, porque el gobierno ha tenido un esfuerzo, ha tenido un discurso anticorrupción. Es decir, pero ese Ministerio Público viene incluso del pasado gobierno, del PLD. El PLD en gran medida fue que configuró todo eso. Por las ovejas se fueron. Le quiero hacer dos preguntas para contestar eso. ¿Usted cree que la procuradora que salió y la procuradora que está obedece a la línea del PLD? Yo no sé si la que salió, porque incluso la maltrataron, esa puede tener hasta una razón, pero esa tiene una historia. Sí, pero y yo creo que la historia... sin embargo, le puedo decir que fue el Consejo de la Magistratura del PLD que puso a Miriam como juez. Bueno, pero también fue el PLD que trajo a Jenny Berenice de Maimón hasta llegar a la capital como procuradora fiscal. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Ahí hay un rastro. Pero quien la trajo, usted debe buscar la marcha del domingo. Lo puede buscar con una... Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Con una chacabana verde. Pero vamos poniendo las cosas. ¿Qué significa eso? A ella no la trajeron. Leonel reconoció a Miriam y el PLD de Danilo la maltrató. No, pero vamos por parte, porque estamos hablando de la Procuradora General de la República, que por demás no la trajo nadie. Se hizo un proceso de concurso que ella ganó y se ganó su posición. No fue que la recogieron y la sacaron de Maimón y la trajeron y le hicieron el favor de traerla. Ella se ganó su posición. Un gobierno del PLD, ciertamente en un gobierno del PLD, pero no fue que fuimos y la buscamos y la trajimos carente de mérito. Laura, le quiero decir una cosa. Cuando se nombró la procuradora fiscal, como fiscal no existían concursos. Eso lo determinaba el procurador y el partido de gobierno. Le propongo que revise la historia, pero esa camada de fiscales mujeres, entonces, sí, todas pasaron por un concurso. Yo no fue una sola. Yo le quiero invitar a que usted revise No tengo el que nombramiento. Si usted revisa el nombramiento de ella. No, pero el nombramiento es otra cosa. Todas fueron a concurso. Sí, pero fueron a concurso luego que se estableció un concurso en el 2013. Pero la carrera de fiscal inició en el 2004 de la procuradora actual. Pero sigo sin entender cuál es la relevancia de que pongamos la atención sobre la carrera, que insisto, pasó por un concurso que se hizo en ese momento. Sí, de hecho, si no me equivoco, era Radamés Jiménez el procurador en ese momento. Claro, pasó por un concurso. Pero ¿cuál es la relevancia de eso? La relevancia es un acuerdo que se hizo en el 20 con el único objetivo de destruir al PLD.
Un acuerdo. El PLD no hizo nada de su parte para promover eso. Nosotros no, porque nosotros no somos autolíticos. Es decir, para usted ser autolítico tiene que tener una enfermedad de pensamiento. Pero un acuerdo entre quiénes, doctor. Un acuerdo entre quiénes se hizo para destruir al PLD. Usted tiene la respuesta de quién salió del PLD que se alió al partido de gobierno en el 20, con la frase de que los ingreídos del palacio es para afuera que van. Pero eso todo lo armó el PLD solito con su conflicto interno. Hay frases que identifican nombres. La corrupción se para en la puerta de mi despacho. Eso tiene un nombre. Sí. Sí. Los ingreídos del palacio en el 20, para afuera que van. Eso tiene un nombre. Hacer lo que no se hizo y mejorar lo que sí ha hecho. Eso tiene un nombre. Entonces, no, sigue sin haber un mea culpa del PLD. Aquí el PLD no hizo nada y todo responde a factores externos a lo que llevó a la derrota del 2020. Mire, yo no sé si ustedes han visto que yo siempre he dicho... el paciente se murió porque quiso. No, mire que yo siempre he dicho que el que pasó, yo no voy a pasar la línea, ni la pienso pasar nunca. Ajá. Y tengo un ejercicio público de 30 años, ni la pienso pasar nunca. Entonces el que la pasó, que responda, no importa el color, no importa su afiliación, pero tampoco importa su compromiso religioso. Yo entiendo que todos debemos pagar cuando transgredimos la ley, pero bajo el debido proceso. Pero esa es la situación individual de aquellos que están sometidos a la justicia. El PLD como partido, que tuvo un golpe electoral fuerte en el 2020, pero que repitió la experiencia en el 2024. Por lo tanto, no es ya una situación aislada, es un descalabro electoral que se ha mantenido en ya 2 procesos. Y si contamos las municipales, ahí habría un tercer proceso. Pero en sentido general, el PLD todavía se niega a ver cuáles son muchas de las causas que llevaron a que saliera del poder, incluido el caso de Gonzalo y muchos otros que sencillamente se encuentran todavía en la justicia. Nosotros no nos negamos a que y por eso le digo, si usted revisa la acusación de Gonzalo, la única acusación que tiene es de que recibió como candidato dinero. Pero usted lo dice como que fuera poca cosa. La única. Sí. Pero asumamos que fuera la única. Sigue siendo un delito del cual se le acusa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que entendemos que no es un delito lo suficientemente serio? Claro, es una acusación. Sí, es una acusación. Ahora, esperemos que va a ser quienes administran la justicia, en este caso los jueces. Por la acusación la está llevando la Fiscalía, es decir, la Procuraduría General de la República. Eso tendrá un desenlace. Y cuando tenga el desenlace, entonces nosotros vamos a tener los pormenores. Doctor, pero yo le quiero decir que yo estoy de acuerdo que el que hizo y violó la ley, que le apliquen la ley. Pero que eso sea para todos, que la ley no tenga un ojo abierto y otro cerrado. Cuando se mueve algo a mi izquierda, el ojo izquierdo está cerrado, pero cuando se mueve algo a mi derecha, mi ojo está bien abierto. Doctor, entonces, si a eso que yo me refiero. Es decir, que la ley, aspiramos que se abra el ojo izquierdo, no que se cierre el derecho. Que se abra, no, que no. Yo quiero que nos veamos todos. Oiga, yo lo que quiero es que nos veamos todos. Porque yo le quiero decir, ¿dónde están los casos de este gobierno? Hay un par. Doctor, pero ¿dónde están? Pero puede haber más. Doctor, pero si mal ¿dónde no están? recuerdo la acusación que hizo el Ministerio Público contra Gonzalo, contra Donald Guerrero y contra José Ramón Peralta y otras 43 personas, fueron 46 personas que fueron instrumentadas en un expediente de distracción de más de 19 mil millones de pesos por la venta fraudulenta de terrenos, el cobro de venta de terrenos del Estado que habían sido declarados como de espacios públicos y fueron declarados y vendidos y cobrados por parte del Ministerio de Hacienda, que estaba Donald Guerrero, en Obras Públicas estaba Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta en el Ministerio de la Presidencia. Entonces, yo no, la verdad que la parte que usted dice que por recibir recursos, no, creo que incluso incluye asociación de malhechores, la acusación, 19 mil millones de pesos, pero bueno, ya eso no es lo relevante, doctor, la acusación, y puede que haya, como usted dice,
un uso político, todo eso puede ocurrir. Doctor. Lo que yo digo, insisto, Laura, es que ¿por qué escoger, si no tiene mejores opciones, el Partido de la Liberación Dominicana, una persona que tenga un expediente que probablemente no concluya antes del plazo que ustedes tienen establecido para escoger su candidato presidencial? ¿Por qué cifrar sus esperanzas en un candidato de esta naturaleza? O solo Gonzalo salva al PLD. Yo le quiero decir una cosa que tal vez ustedes como que no saben. Okay. Gonzalo salió a correr como candidato a la nominación presidencial del PLD. Corre Francisco Javier, corre Charlie Mariot. ¿Y qué es lo que no sabemos de eso? Corre que estamos hablando como si el PLD ya hubiese tomado a Gonzalo como candidato. No, le hemos llamado aspirante. Sí, entonces el PLD tiene muchísimos candidatos ahí. Aspirantes. No, muchísimos candidatos a la candidatura presidencial, sí, que es lo que son ahora precandidatos. Pero no son precandidatos todavía porque según la ley hay que esperar para el 2027 para eso. Lo que pasa es que los partidos tienen normas internas. Por ejemplo. Y los países tienen leyes. Claro, lo que yo no puedo es salir a promover eso como se promovió el domingo. A tirar un discurso que lo que están los inquilinos de Palacio. Pero ¿y cómo es? Porque el secretario general del PLD apoyó a la Fuerza del Pueblo frente al reproche de la Junta. Lo que pasa es que si usted me pregunta política de salud pendiente a un programa de gobierno del PLD, yo voy a hablar de la política de salud de un programa de gobierno del PLD. Hablo en nombre de la institución porque soy el titular. Yeah. Ahora, yo puedo tener una opinión personal. Claro. ¿Entiende? Y no necesariamente estoy hablando en pos de la representación del conglomerado político que representa. Doctor, ¿cómo ha caído ese, como le dice Domingo, ese globo de ensayo que se presentó en la Cámara de Diputados que pretende supuestamente rehabilitar a Danilo Medina para que pueda ser candidato presidencial? La propuesta de Ramón Bueno de modificar la Constitución. Yo le quiero decir lo siguiente. El compañero Danilo Medina tiene una condición por el gobierno que hizo, que la gente lo quiere y da gusto que ustedes vayan a las asambleas como la gente se pone cuando ve a Danilo Medina porque tiene tres cosas. Siempre fue un compañero de la base, que fue un político, fue el primer político candidato y presidente. El primer político candidato y presidente. ¿Por qué? Porque vino desde ser regidor, ser diputado, ser presidente de la Cámara de Diputados, ser funcionario público hasta ser presidente de la República. Es decir, un activista político. Y si usted revisa la historia, ningún otro de los presidentes que hemos tenido ha sido un activista creado políticamente. Bueno, una cosa es que hayan hecho carrera política en todas las posiciones electivas y otra cosa es que no hayan sido creados políticamente. No, es que la actividad política se hace. Si yo fui candidato a una posición y gané una posición, no antes de ser un funcionario público, sino como político. Es decir, me he venido cultivando como político. Y esa es la diferencia entre muchos que han sido electos presidentes y Danilo Medina, que llegó con la sensibilidad del político a la presidencia de la República. No obstante a eso, hizo un gobierno con una sensibilidad extrema hacia tocar puntos sensibles de la gestión pública con lo que tiene que ver con lo social. La tan detendida, eso tiene un significado que si este gobierno no lo hubiese destrozado como lo ha venido destrozando, en 10 años nosotros íbamos a salir de la desnutrición infantil. Pero entonces todo esto que usted relata, lo que hace es de alguna manera justificar el intento de que se rehabilite a Danilo Medina. O sea, ¿usted está de acuerdo con eso? Y yo le puedo decir que si lo rehabilitan, yo soy el primer soldado que voy a estar al lado de él. Porque estoy convencido que es un gobierno con un rostro muy social. Y ahí están las pruebas. Bueno, pero ese gobierno también sacó al PLD del poder. A nosotros, si nosotros... No, pero espérese, porque si nosotros, una cosa son los deseos y otra cosa el destino de eso en la Cámara. Si nosotros, yo le estoy diciendo lo que piensa Rafael González. Ajá.
Es decir, si nosotros buscamos la génesis del problema que sacó al PLD del gobierno, yo le puedo decir una cosa, yo soy médico cirujano. Ujú. Y para ser buen médico no bastan los conocimientos. El médico tiene que tener una virtud que se llama compasión. De usted saber que va a hacer cosas en un paciente que pueden tener consecuencias, que pueden ser mesuradas o no pueden ser mesuradas. Por ejemplo, le hago una cita. Yo entiendo que usted tiene una miocardiopatía dilatada. Yo soy cirujano, los cirujanos actuamos resecando tejido que le hace daño al individuo o poniéndole tejido. ¿Qué ocurre? Su corazón le está haciendo daño. ¿Qué le va a producir? En un tiempo, la muerte. Entonces, si yo voy y le estirpo el corazón, como le puedo estirpar el apéndice, ¿qué va a ocurrir si yo le estirpo el apéndice porque está infectada? Que voy a prevenir una sepsis. Si aplicamos eso al PLD, Entonces, pero voy para allá. ¿cuál órgano tenemos que secar? Voy para allá para que entienda. Entonces, si yo voy y le hago una incisión y le quito el corazón, yo le voy a quitar lo que podía producir la muerte, pero voy a precipitar la muerte. Entonces, ¿cuál fue la causa directa de muerte? La causa de su muerte, que el corazón suyo comenzó a fallar. Pero la causa directa de muerte fue la decisión de un cirujano que se lo quitó antes de tiempo. Sin un corazón para reimplantarle uno nuevo. Pero parece que en el PLD entonces, todavía no se han podido diagnosticar correctamente, doctor. Entonces, sí, nosotros tenemos el diagnóstico. Parece que el médico que operó Antes al de operar hay que PLD. tener un diagnóstico. No, nosotros tenemos el diagnóstico y lo sabemos. Hubo una componenda de nuestro interior, algo que se desprendió, conocedor de lo que éramos nosotros. Inició una componenda con algo exterior y desde fuera y desde adentro se creció desde nosotros una enfermedad autoinmunitaria, así que nuestra misma defensa. El PLD no hizo nada, no se equivocó. Es que si usted pone la sigla PLD ahí, eso actúa. No. El PLD tiene cabeza, tiene brazos, tiene pies. PLD somos hombres y mujeres que movemos esas siglas. Entonces, sí yo le puedo decir que nosotros como hombres y mujeres hemos visto que nos llevó a perder las elecciones. Y por eso... E insisto, el PLD entonces no se equivocó como institución y como gobierno en nada. Sí, nosotros cometimos errores, porque yo le puedo decir que el que no admite que cometió errores, no crece, está puesto en un punto. Entonces, nosotros cometimos errores. Y si usted ve, el hecho de que la marca PLD se ha venido recuperando, y eso es una... Eso sí. Sí. Si Doctor, usted mide, porque si vemos los resultados electorales, el proceso es el contrario. no, pero lo que pasó en el 2020... Va decreciendo aceleradamente de un proceso a otro. El PLD del 2024, 19 de mayo del 2024, no es el PLD de ahora. El PLD. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque... ¿Qué pasó en este año? Bueno, si usted revisa los estudios de campo, que es el único instrumento que tenemos. Pero caramba, es que ustedes no lo publican, ¿cómo lo vamos a revisar? No, pero se publican muchísimo. Al PLD se le olvidó hacer las encuestas que hacía mucho antes. Pero las extrañamos, doctor, publiquen una encuesta, sería muy útil. Lo que pasa es que en estos tiempos, Laura, no sé si usted entiende, que en estos tiempos los trabajos de campo son para usted hacer un plan. Son, es decir, las encuestas son instrumentos de trabajo en estos tiempos. Y aunque para muchos... Pero esa sequía de encuestas viene desde antes, doctor. Las extrañamos también en el 2024 para el proceso electoral. No porque nosotros las publicábamos. Doctor, se nos fue el tiempo, doctor, en la parte política. Me gustaría que a nivel de salud, como secretario de salud, usted nos hiciera un breve resumen de qué mejorar en el sistema de salud en un eventual gobierno del PLD. Hace rato que lo están haciendo señas, pero para justificar su invitación como secretario de salud del PLD. Mire, el PLD está de acuerdo en que nosotros retomemos lo que se inició en el 2003, es convertir los hospitales en unidades funcionales. Unidades que no sean
un almacén de enfermos, que tengan rostro humano, que estén tecnificadas y que compitan con las instituciones públicas, que es lo que se ha venido retrocediendo en este gobierno. Compitan con las instituciones Con las privadas. instituciones, como instituciones públicas, que compitan con el servicio privado. Okay. Pero eso se logra con lo que se arrancó en el 2013, eliminando hospitales que eran almacenes. Tú tenías 7 camas, 9 camas de pacientes con un solo baño, con patologías diferentes. Que si eso era inhumano. Y eso, ahí arrancó el PLD, pero también nacieron los hospitales de autogestión. ¿Qué significa eso? Que el gobierno pagaba la nómina, pero el hospital tenía que producir todo lo otro, incluso la tecnología. El hospital tenía que contratar los equipos. Lo que se ha hecho ahora, que todo lo contrata el SNS. ¿Por qué? Por la misma razón que SENASA comenzó en el 2020 a contratar empresas para el sector público, y ese fue el principio de lo que ustedes saben que ocurrió en SENASA. Eso mismo está ocurriendo en el SNS. Antes, el Marcelino Vélez Santana, si necesitaba un laparoscopio, lo compraba el Marcelino como autogestión, con lo que producía. Ahora no, ahora tiene que esperar que el SNS se lo envíe. Y por eso, el Marcelino Vélez Santana, del 2020 acá, no había hecho una sola endoscopía, porque se dañó el endoscopio y el SNS no se lo mandaba. Pero lo producía como cobrándole a los pacientes. Cuando usted tiene un hospital que tiene hotelería y tiene tecnología, le puede vender, y está habilitado, le vende servicio a los seguros privados. Okay. Entonces, era un hospital que el 99.1% de su servicio era por las aseguradoras, públicas y privadas. Cuando el hospital inició como autogestión en el 2003, solamente el 4% de los servicios que dábamos eran para ARS. Y cuando entregamos el hospital en el 2020, el 99.2% eran servicios ARS. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas Despedimos al doctor Rafael González, secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa, ya volvemos. Gracias.